En el programa de hoy, Mente Sana en Cuerpo Sano, trataremos de definir el trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, empezaremos por la definición. La característica central de este trastorno es que existe una preocupación excesiva que aparece en múltiples contextos, con ausencia de una alteración orgánica que explique los síntomas. Es decir, hay una incapacidad de controlar el grado de preocupación, alterando el desarrollo normal del adolescente y generando deterioro social o académico. Estas alteraciones pueden exacerbarse por periodos, pueden experimentar irritabilidad, tensión muscular, sensación de fatiga o falta de energía. También al mismo tiempo dificultad para dormirse, sueño inquieto, poco satisfactorio o preocupación excesiva acerca del rendimiento y la competencia. Los psicólogos contamos con el manual diagnóstico DSM-4. En este caso, para el trastorno de ansiedad generalizada, el primer criterio es que la ansiedad y la preocupación son excesivas sobre una amplia gama de temas durante más de 6 meses. Dificultad para controlar esa preocupación es un criterio. Junto al anterior aparecen al menos tres de los siguientes síntomas: inquietud, fatiga precoz, dificultades para la concentración, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño. Hay que tener en cuenta que en niños solo se requiere uno de estos síntomas. El cuarto criterio es que las situaciones que generan ansiedad no solo las que provocan en el resto de los trastornos del eje 1. Quinto, que el individuo manifieste una dificultad importante a la hora de controlar las preocupaciones que lo provocan. Además, malestar subjetivo, deterioro social, laboral. Ese es el criterio E. Finalmente, que la ansiedad no se debe a efectos directos de una sustancia o una enfermedad médica en general, o no aparezca exclusivamente en el transcurso de un trastorno de estado del ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo. Criterio F. Los síntomas con los que además puede cursar el TAC son temblores, sacudidas, inquietud motora y dolores o entumecimientos musculares. Síntomas somáticos como manos frías, pegajosas, boca seca, sudoración, náuseas, diarrea, problemas para tragar o sensación de que se tiene algo en la garganta. Según el DSM-4, en muestras de población general, la prevalencia anual del trastorno de ansiedad generalizada se sitúa en 3%, mientras que la prevalencia global llega a un 5%. En cuanto al curso, podemos decir que es de carácter crónico. Muchos pacientes se consideran nerviosos toda su vida, aunque la mayoría de los pacientes reportan que el trastorno de ansiedad generalizada empezó en la segunda infancia o en la adolescencia. No es raro que el trastorno inicie a los 20 años. Debemos tener en cuenta el diagnóstico diferencial, es decir, se debe diferenciar la ansiedad generalizada de las siguientes patologías. Hay ansiedad no patológica, es decir, en esta existen preocupaciones diarias que son normales que se presente ansiedad, pero no le acompañan síntomas físicos. Por otro lado, existe trastorno de ansiedad debido a una enfermedad clínica, trastorno de ansiedad inducido por sustancias. En estas, las sustancias con droga, fármacos y tóxicos se tienen que tener en cuenta, ya que están relacionados con trastorno de ansiedad. Del mismo modo, hay trastorno de angustia, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad por separación, estrés postraumático, entre otros. Desde el enfoque cognitivo-conductual, según Caballo, los individuos de TAC no suelen buscar ayuda para su problema, comparado con otros trastornos de ansiedad como el trastorno del pánico. Seguido a esto, los pacientes acuden al médico de cabecera, lo cual hace difícil diagnosticar su problemática, ya que se confunden con síntomas somáticas, fatiga o insomnio. Del mismo modo, Barlow considera que los principales temas de preocupación son la familia, las finanzas, el trabajo, en la enfermedad. En niños se puede ver una preocupación en temas escolares. Según Caballo, existe una relación entre preocuparse y la solución de problemas. Los estudios sugieren que los pacientes con
trastorno de ansiedad generalizado no carecen de conocimientos para solucionar problemas, sino que tienen dificultades para aplicarlos. De la misma manera, desde este enfoque, según Fredeston, sugiere que los sujetos informan que el preocuparse les ayuda a encontrar solución a problemas o que conduce a una atención selectiva hacia una información amenazante. Esto puede tener lugar sin que el sujeto se dé cuenta. De la misma manera puede estar asociado a diferentes clases de evitación. Los pacientes con TAC creen que el preocuparse los ayuda a evitar consecuencias negativas que son improbables. Dentro del enfoque cognitivo-conductual encontramos varias estrategias de evaluación. Es importante aclarar que estas varían según el cliente y según el caso que tenemos que atender. Bueno, como primera medida podemos nombrar las entrevistas estructuradas para el diagnóstico y evaluación de los resultados del tratamiento, dentro de la cual se encuentra ADIS-4, la cual dura de 1 hora a 2 horas aproximadamente. Una segunda medida se puede dar en los síntomas del TAC, en el cual es utilizado un cuestionario de ansiedad y preocupación. Otra medida que podemos encontrar son las variables claves asociadas al TAC. Esta mide la intolerancia hacia la incertidumbre. Esta escala contiene 28 ítems sobre esta. Como cuarta medida podemos encontrar que muchos autores enfatizan en medir la ansiedad y la depresión al mismo tiempo como medida general. Por otro lado, es importante tener en cuenta el esquema del tratamiento. Entonces, el primer paso es la presentación del tratamiento al cliente. El segundo paso es un análisis conductual y entrenamiento en darse cuenta. ¿Qué queremos decir con este segundo paso? Esta parte del tratamiento se emplea para aumentar la conciencia del cliente y le permite discriminar entre 3 tipos de preocupaciones. El primero de ellos son a problemas inmediatos que están basados en la realidad y no son modificables. Ejemplo, un conflicto interpersonal actual. El segundo de ellos son problemas inmediatos que se basan en la realidad pero que no son modificables, es decir, una enfermedad de un ser querido. Puede ser el ejemplo. El tercero son acontecimientos muy improbables, ejemplo, la posibilidad de arruinarse algún día. Se debe tener en cuenta un análisis profundo, ya que la mayoría de las preocupaciones se relacionan. Bueno, el tercer paso de nuestro esquema de tratamiento va dirigido a intervenciones específicas sobre la preocupación. Muy resumido este paso, se trata en entrenamiento de solución de problemas de una manera adaptada a preocupaciones que se basan en la realidad. Es decir, que estos se emplean casos donde los problemas son modificables. Como cuarto criterio de nuestro tratamiento tenemos la reevaluación de la valoración a la preocupación. Entonces, esto quiere decir que una vez que se identifican las creencias sobre la utilidad de cada preocupación específica, puede empezar la reevaluación de estas creencias. Esto se deberá utilizar en técnicas cognitivas para corregir las creencias erróneas sobre las ventajas y desventajas de cada preocupación específica. Bueno, muy buenos días. Hoy en nuestro programa Mente Sana en Cuerpo Sano tenemos como invitada a la doctora Mayra Gómez. Ella es especialista en análisis experimental del comportamiento. Bueno, doctora, para empezar, a mí me surgieron muchas dudas sobre este tema. Entonces, ya que partimos del supuesto de que la ansiedad se entiende como un trastorno psicológico mental, entonces, ¿es correcto decir o podemos decir que las personas que presentan ansiedad están trastornadas o están enfermas? Bueno, hablar de trastornos mentales tiene varias implicaciones. Una de ellas es que se asume que hay un agente interno, que en este caso sería la mente, que se enferma o se desvía. Esto implica asumir una lógica médica, algo que no es médico. Si esto fuera así, si lleváramos la lógica médica, tendríamos que buscar un tratamiento biológico que curara el trastorno o la enfermedad. Bueno, doctor, según la respuesta que usted me
ansiedad me surge la duda de qué papel juegan los factores biológicos, ya que yo he leído estudios que revelan que hay drogas dirigidas a manejar la ansiedad o a curarla. Entonces, ¿qué opina usted de eso? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, la ansiedad generalizada hay intervenciones desde varios enfoques y desde varias técnicas. También existe la farmacológica, que es la que tú me cuentas. Entonces, digamos, hay estudios como el de Baring y Cowley, desde 1988 hicieron un análisis de cuáles serían las terapias más efectivas. Y ahí se mostró que las terapias cognitivas comportamentales y las terapias conductuales son mucho más efectivas que las terapias farmacológicas. Inclusive hacen una comparación entre terapias con placebos y farmacológicas, y en algunas circunstancias los placebos tienen mayor eficacia. También es importante recalcar que las terapias con tratamientos farmacológicos tienen efectos secundarios. También pues vale recalcar que los psicólogos debemos hacer énfasis en un análisis particular. O sea, todas las cosas tienen un nivel de análisis histórico, social, pero los psicólogos deben tener y cumplir un rol específicamente. Bueno, entonces, según tu respuesta, lo que usted sugiere es que el papel del psicólogo debe ser distinto a un rol médico. Entonces, en esa medida, ¿cuál es el rol psicológico para tratar estos trastornos de ansiedad o pues en general? El análisis psicológico debe ir guiado a entender en principio a qué hacer referencia a las personas cuando están hablando de ansiedad, y posterior a eso tienen que encontrar los factores ambientales que están provocando lo que se ha denominado como ansiedad. Ese sería el rol del psicólogo. Bueno, de ahí me surge una duda. Yo he visto que muchos psicólogos utilizan el DSM-4, que es un manual médico, para hacer sus formulaciones de caso, pues, de los pacientes que van a los centros. Entonces, ¿cómo se puede combinar el DSM-4, que es un manual médico, con pues, la disciplina psicológica? El DSM-4 principalmente es una herramienta de comunicación entre los profesionales de la salud, pero como lo que te he explicado, cuál era el rol del psicólogo, pues nos damos cuenta de que no es una herramienta que brinda explicaciones. Entonces, básicamente sería una herramienta de comunicación. Bueno, doctora, según las respuestas anteriores, usted sugiere que el rol del psicólogo debe estar encaminado a definir qué es la ansiedad. Entonces, para usted, ¿qué sería la ansiedad? Debemos partir de que la ansiedad no es un término técnico. Como te decía, las personas utilizan el término ansiedad para diferentes cosas. Entonces, un psicólogo debe mirar a qué está haciendo referencia la persona cuando dice que tiene ansiedad. Supongo que has escuchado cuando alguien dice: me puse ansioso cuando vi tu llamada. Desde las categorías de Rivers, esto sería una categoría de efecto. También supongo que has escuchado cuando alguien dice: te espero ansiosamente. Desde esta perspectiva sería una categoría adverbial. También cuando una persona dice que tiene ansiedad para referirse a los estados fisiológicos como la sudoración y todas estas cosas que habíamos comentado anteriormente, estaría haciendo referencia a una categoría de estado. Doctora, desde este punto de vista, ¿cómo podemos definir técnicamente este TMA o esta ansiedad generalizada? Bueno, hay que hacer una precisión en tu pregunta. Skinner en 1941 hace una gran diferenciación entre lo que es la ansiedad y lo que es el miedo. Entonces, la ansiedad desde esta perspectiva es vista como el efecto que tiene la presentación de un estímulo aversivo en una respuesta condicionada operantemente. La estimulación aversiva no depende de la respuesta operante. Lo que quiere decir es que el sujeto en esta situación no tiene control sobre la presentación o no de la estimulación aversiva. En cambio, el miedo es la estimulación aversiva contingente con la respuesta operante. Es decir, que en este caso el sujeto sí puede responder, y según su respuesta se va a presentar o no la estimulación aversiva.